Y nosotros Hola tenemos que dar ok. Martín, te Perfecto. escuchamos. ¿Sí? Después hacemos las presentaciones. Dale. Perfecto, perfecto. Bueno, y yo básicamente, bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Yo lo que voy a hacer es conversar con la introducción de Estela. Eh, la verdad es que cuando Estela, que le agradezco muchísimo a Estela y a la Cátedra 1 de Escuela Inglesa de la Facultad de Psicología de la UBA por esta iniciativa, me parece que después de 2 años y pico, casi 3 de pandemia, ¿no es cierto?, con saldos terribles en varios niveles, sin embargo, el hecho de que se haya vuelto un hábito encontrarnos en un ratito que cada uno tiene en su consultorio o en su casa a través de la tecnología, me parece que está buenísimo. Y bueno, y la verdad que no es la primera charla que tenemos con Estela así remota para conversar sobre la clínica, y es una alegría participar nuevamente. Eh, y cuando Estela me invitó a participar, no sé por qué supuse que era para que conversáramos. Sabía que había invitados más personas, era una charla abierta para que participen todos los colegas que tuvieran ganas, pero supuse que iba a ser una conversación bueno, y ahora, bueno, de hecho va a ser una conversación, pero más expositiva tal vez esta parte mía, pero eso me gustaría que no pierda el ánimo de lo coloquial, digamos, el espíritu coloquial, ¿no es cierto? Por eso mismo, no quiero hacer lo típico de la exposición, ¿no? Que ustedes esperan que el expositor termine para después, si tienen ganas de hacer alguna pregunta. Así que les pido por favor que mientras yo hablo, si tienen ganas de decir algo, o levanten la mano, o interrúmpanme, o escriban en el chat y yo puedo leer ahí en el chat la pregunta y la puedo tomar mientras voy conversando. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué es la esquizofrenia? Esa me pareció que era, cuando Estela me invitó, me pareció que era un lindo título en torno del cual reunirnos a conversar, sobre todo teniendo en cuenta que no es una pregunta que, por más que muchos de los que estemos aquí somos colegas y varios de nosotros con varios años de trayectoria, de experiencia clínica, pero eso no quiere decir que sepamos qué es la esquizofrenia, ¿no? Entonces, pero además de eso, me parece que está bueno traer esa pregunta, sobre todo para que esta charla, ya que Estela la va a grabar, se acordó de grabarla a partir de ahora y la va a subir al canal de YouTube de la cátedra, para que también sirva como insumo para los futuros colegas, ¿no? Para los estudiantes en formación de escuela inglesa. Me parece que está bueno que puedan servirse de esta conversación para, bueno, pensar de alguna manera esta pregunta: ¿qué es la esquizofrenia? Así que yo, lejos de responder qué es la esquizofrenia, lo que les voy a proponer es conversar con esa pregunta. O sea, voy a conversar con la pregunta ¿qué es la esquizofrenia? A partir de hipótesis, algunas pocas certezas. Qué palabra certeza, ¿no? Estamos en el campo de la esquizofrenia y ya decimos certeza y uno ya es peligroso eso. Certeza por ahí, bueno, pero ahí tenemos, algunas cosas sabemos los analistas. Por ejemplo, sabemos cernir que por más que sepamos un montón, siempre nos topamos con un punto de imposibilidad o de impotencia allí donde el sujeto que nos habla o no tiene ganas de hablarnos, o no tiene ganas de escucharse, o no tiene ganas de escuchar, y con lo cual todo lo que sabemos se vuelve inútil. Entonces, me parece que conversar acerca de la esquizofrenia es un modo de poner sobre la mesa las dificultades que tenemos los analistas y los bordes y los límites del dispositivo freudiano, eh, para poder, y acá voy a citar algo de una frase de Lacan, para hacer que el caballo entre en el picadero, ¿no es cierto? Eso es lo que dice Lacan cuando se refiere a hacer que las mociones pulsionales que pululan salvajemente logren entrar en el derrotero, en el desfiladero, otra palabra lacaniana del seminario de los 4 conceptos, de la transferencia. Entonces, vamos a preguntarnos, digo, nos estamos preguntando qué es la esquizofrenia, y yo lo primero que pongo sobre la mesa es la palabra transferencia, que ya no es una respuesta de qué es la esquizofrenia, pero como nos lo estamos preguntando desde el marco teórico psicoanalítico, podríamos decir que para el marco teórico psicoanalítico,
Ahora podemos decir entre todos, y yo mismo puedo listar algunas definiciones de qué es la esquizofrenia, y eso es lo menos interesante, ¿no? Eso se puede buscar en un manual, en una enciclopedia. Pero digo, para nosotros los analistas, la esquizofrenia es una objeción fuerte a la transferencia. Tanto es así que muchos analistas todavía sostienen, y algunos le atribuyen a Freud aquel enunciado político que él tuvo en 1900, en el narcisismo, en el 14, ¿no? Respecto de la inconveniencia para el psicoanálisis en cuanto a recibir lo que en ese momento él denominaba psiconeurosis narcisista, justamente por este problema de que la libido no era puesta en juego en el campo del otro, o sea que no investiga el objeto, ¿no? O sea que hablar de la esquizofrenia desde el marco teórico psicoanalítico es hablar de un borde, hablar de una objeción, y es también la idea de, o sea, nos pone frente a la idea de escuchar eso que dice Jacques Lacan en la cuestión preliminar acerca de no retroceder ante las psicosis. Bueno, a ver qué es eso, ¿no? O sea, cuál sería el modo, si no retroceder sería avanzar, y si, en todo caso, qué es lo que nos queda para poder pensar el modo de abordar estos tipos clínicos, ¿no? Y recuerdo que estoy diciendo esto y al final recuerdo cómo termina la cuestión preliminar justamente con el problema de la transferencia. Creo que, si no recuerdo mal, Lacan cuando habla de no remar en la arena para echar todos los esfuerzos allí, o sea, no agotarse en el remo cuando el bote está en la arena, ¿no? La traducción en castellano es horrible, dice no echar los bofes en la arena no echar los bofes en el remo cuando el bote está en la arena. Se refiere justamente a dónde podríamos llegar a avanzar con un dispositivo que navega sobre las aguas de la transferencia si no hay tal, ¿no? Entonces, pensar la clínica de la esquizofrenia desde el psicoanálisis es el desafío de pensar la transferencia. ¿Por qué? Porque otra pregunta, primera que se me ocurre mientras voy conversando, ¿qué tendría que hacer un analista escuchando a quien sea si no tiene en cuenta la variable transferencial? Entonces, incluso en la clínica de la esquizofrenia, tan difícil y a veces como pensada como lo opuesto a justamente lo que Freud llamaba neurosis de transferencia. Sin embargo, en esos casos también, no solamente convendría, estaría bueno, es una oportunidad para pensar la transferencia, sino que éticamente tenemos que hacerlo, porque ¿qué estamos haciendo escuchando a un sujeto? Probablemente que reúna, se presente, se ordene, se organice según los parámetros de eso que se llama esquizofrenia, si no partimos de la base de que lo que hacemos puede llegar a tener alguna incidencia únicamente si somos capaces de situar y pensar las coordenadas transferenciales. Así que bueno, eso me parece que está en el centro del problema. Respecto de, para decir dos o tres cosas de esas más obvias, ¿no? En cuanto a qué es la esquizofrenia. Son las más obvias, pero no es poco interesante pensarlas, ¿no? Porque uno tiene que poder leer ahí cómo nos posicionamos desde el psicoanálisis. La esquizofrenia es un cuadro nosográfico que acompaña a la psiquiatría desde su nacimiento como disciplina. Claro, no se llamaba esquizofrenia, tenía otros nombres, todos hemos leído, cada uno de nosotros habrá leído algún manual, alguna historia, habrá cursado psicopatología en la facultad y se habrá topado en algún examen de residencia con los manuales esos que circulan todavía, de la psiquiatría clásica, y bueno, conocemos la historia de cómo evolucionó ese cuadro nosográfico con distintas aristas y distintos matices hasta el día de hoy, donde resume numerosas semiologías, o sea, numerosas clasificaciones semiológicas de la psiquiatría clásica en 4 o 5 tipos de esquizofrenia. Me refiero ahora a los manuales actuales, ¿no? Recién mencionaba Estela el debate, la discusión respecto del término parafrenia o el término esquizofrenia,
cómo termina imponiéndose esquizofrenia por encima de esa propuesta freudiana. Sabemos que Kraepelin a eso le llamaba demencia precoz. Y les comento que hay un psiquiatra francés, Philippe Chaslin, que es uno de los que más me sirvió a mí como recurso, como fuente, como antecedente para poder pensar apoyado en la psiquiatría clásica. O sea, hablar de esquizofrenia también vuelve ineludible el tener que recurrir a las fuentes de los clásicos de la psiquiatría, que son muy interesantes, ¿no? Leer a Jasper, a Jaslin, a Minkowski, a Bloiler, a ¿quién más? A ver, bueno, al mismo Kraepelin, a Clerenbaugh, bueno, y muchos otros autores, Meyer Grossman, bueno, muchos, a ver, aparte de la línea fenomenológica, están Jasper, Minkowski, Bloiler, Kurt Schneider, me estaba olvidando. Bueno, toda gente que ha trabajado muchísimo sobre el cuadro que hoy conocemos como esquizofrenia. Philippe Chaslin no estaba de acuerdo con Kraepelin en llamarle demencia precoz a ese cuadro, y entonces él propone llamarle folie discordante, o sea, locuras discordantes, porque de ese modo le interesaba señalar la diferencia entre la presentación del cuadro y lo que le pasaba a la persona. Lo decía o sea, le interesaba a Philippe Chaslin la vivencia del enfermo, ¿no? Y se daba cuenta, incluso en un cuadro tan severo como la catatonía, o sea, la esquizofrenia catatónica, que el modo de presentación, por ejemplo, yacente en una cama inmóvil, eso mismo no habilitaba o no convenía creerse ese semblante, y ya me estoy introduciendo un término que para nosotros porta bastantes significados así fuertes, convenía no quedarse con ese semblante porque después de algunos días internado, el paciente cedía ese cuadro, que curiosamente volvía a hacerlo cuando se lo restituía a la familia, con lo cual daba cuenta de que esa expresión catatónica era una respuesta a algo del entorno familiar. Bueno, y Chaslin fue lo suficientemente lúcido para poder describir ese tipo de cuadros en la esquizofrenia catatónica, ¿no? Me doy cuenta que acabo de hacer un gran desvío, un gran excurso, porque lo que quería decir era 3 o 4 lineamientos básicos de la esquizofrenia, las hipótesis, ¿no? Es un cuadro nosográfico que a esta altura yo diría reúne algo así como 4 etiologías principales, 4 líneas de investigación principales, no es que no haya otras, que investigan desde distintas disciplinas, distintos investigadores, algunos clínicos, algunos más clínicos y otros menos clínicos, ¿no? Entre los más clínicos hay psiquiatras y psicólogos, y otros menos clínicos que son neurocientistas más investigadores de laboratorio. Entonces hay hipótesis genéticas, ¿no? Ustedes saben que históricamente ha habido investigaciones en la esquizofrenia, por ejemplo, respecto de gemelos univitelinos, ¿no? Porque para tratar de pensar cómo era hereditario, si era hereditario ese cuadro. Hay hipótesis que son, le decía, genética, hay hipótesis que son ambientalistas y no necesariamente psicoanalíticas, ¿no? Por ejemplo, hay una línea de investigación muy fuerte respecto de vivencias de una infancia muy hostil y de abuso sexual infantil concretamente, que eso puede resultar en la adultez como un cuadro de esquizofrenia. Bueno, y hay así, digamos, hay líneas fuertes donde se podría decir, bueno, la esquizofrenia es un cuadro nosográfico, es una enfermedad, y hay estas hipótesis de trabajo, y ninguna es concluyente, ¿no? Por supuesto, los neurocientistas abonan la idea de los neurotransmisores, y los psiquiatras biológicos, me faltaban esas dos comentar, hablan incluso de algún tipo de una característica estructural específica, estructural del cerebro, me refiero, hablan, les comento si a alguno le interesa o conoce, de una zona del cerebro que se llama el giro del cíngulo anterior, que supuestamente hay uno de cada lado, uno de cada hemisferio, supuestamente en casos de esquizofrenia,
se ha comprobado no con una estadística lo suficientemente significativa como para decir esa es la causa de la esquizofrenia, pero aparentemente en las imágenes se ve mucho más reducido ese tipo de, esa localización cerebral. Y todas estas hipótesis, todas estas líneas de trabajo que investigadores muy serios llevan adelante, ninguna de ellas es concluyente. O sea, la esquizofrenia entonces sigue siendo ese cuadro que acompaña a la psiquiatría desde los inicios mismos, con distintos nombres, desde los inicios mismos del nacimiento de esa disciplina, continúa siendo todavía una especie de enigma y de conjunto que reúne varios caracteres y subtipos muy variados, ¿no? Uno podría decir que dentro de lo esquizofrénico, estoy jugando ahora, acéptenme esta licencia, ¿no? Estoy jugando esta parte de la presentación de un esbozo de respuesta a esa pregunta, que considero, les digo, que es la parte tal vez menos interesante, ¿no? Después voy a volver a la cuestión de la transferencia y a pensar todo esto que estoy diciendo ahora, pero desde el marco psicoanalítico, ¿no? Entonces, ahora lo que estoy jugando es a que la esquizofrenia es, ¿sí? Que es uno de los supuestos. Si tomamos la pregunta ¿qué es la esquizofrenia? E intentamos avanzar con una respuesta, sugeriría al menos que estamos como con cierta simpatía de asumir como válida el presupuesto de que la esquizofrenia es. Entonces, suponiendo que la esquizofrenia sea, eso es lo que, porque sea por lo menos en tanto cuadro nosográfico, con características específicas, uno podría decir que lo más particular, digamos, puede ser muy florida según el tipo de esquizofrenia. Podría hablar de 4 tipos de esquizofrenia apoyado en la psiquiatría clásica, que no están exactamente diferenciados así en la taxonomía actual de los manuales del DSM y el CIE-10. Me refiero a la esquizofrenia simple, a la hebefrenia, a la esquizofrenia paranoide, y a esta última gravísima que les comentaba. Bueno, son todas muy graves, ¿no es cierto? Pero por lo menos, más que gravísima, digamos, como que nos deja como una impotencia muy fuerte a la hora de pensar un abordaje, una aproximación clínica, que es la catatonía, la esquizofrenia catatónica. Cada uno de estos cuadros esquizofrénicos o subtipos clínicos de la esquizofrenia tiene características específicas, y uno podría decir que probablemente en la hebefrenia y la esquizofrenia paranoide sean los más floridos en cuanto a síntomas positivos. En la semiología psiquiátrica, síntomas positivos son, por ejemplo, las alteraciones de la sensopercepción, de cualquiera de los 5 sentidos, presencia de distintas configuraciones delirantes, ¿no? Ya sea un delirio más o menos constituido, más o menos sistematizado, hasta pequeñas interpretaciones delirantes que por lo general en la esquizofrenia paranoide suelen aparecer como secundarias al fenómeno elemental perceptivo, ¿no? Como explicándolo. Se escucha una voz y viene una interpretación delirante a decir esa voz es alguien que está detrás de la pared hablándome. Me parece interesante, Martín, ya que propones la conversación, voy a conversar un poquito por para favor, tomar esto que vos decís, que me parece muy interesante, que es una diferencia de cómo, digamos, del proceso diagnóstico, digamos, ¿no? Para tomar la cuestión que vos traes del DSM, que cómo, digamos, la vía de la clasificación diagnóstica por el DSM es sumatoria, o sea, de diversos signos, ¿no? Y acrónica, por eso está, digamos, como en el tiempo, ¿no? La variable temporal, objetiva, en donde el diagnóstico es un heterodiagnóstico, proviene del otro, mientras que por el psicoanálisis, que ahora vos nos vas a introducir por la vía de la transferencia, es estructural y no sumatorio, ¿sí? En donde el fenómeno da cuenta de la estructura. No necesitamos sumar signos, ¿no? Patognomónicos para el diagnóstico, sino que la estructura y el fenómeno, digamos, son ¿no? Como esa línea que eso comenta Lacan de la nervadura de la hoja que da cuenta de la estructura del árbol.
Entonces, la cuestión de la diferencia entre los sumatorios, sumar signos patognomónicos o atender al fenómeno, que da cuenta de la estructura, no es diacrónico, sino sincrónico. El diagnóstico no está esperando la evolución, ¿no? Como, bueno, el desarrollo del... Si bien nosotros podemos hacer... construir la historia, ¿no? Y situar la cuestión de cuándo apareció el incidente, cuándo apareció el desencadenante, cuáles son los fenómenos prepsicóticos, ¿sí? Pero el diagnóstico es sincrónico y no diacrónico, ¿no? Por una historia Sí, o una psicogénesis, sí, ¿no? Como claro. el gran secreto del psicoanálisis es que no hay psicogénesis. Y la otra cuestión es que estamos incluidos en el diagnóstico. No es un Ujú. heterodiagnóstico. La transferencia implica que el diagnóstico es un proceso que se construye en transferencia. Con lo cual diría que si hay neurosis de transferencia, también podríamos decir que hay psicosis de transferencia, porque Mm, nosotros vamos a trabajar con una nueva, mm. entre comillas, enfermedad, que es aquella que se produce en transferencia. Bueno, nada, Sí, quería sí. hacer este comentario aprovechando esto Sí, claro, que vos me comentabas. encantó. Me encanta porque yo me había imaginado justamente algo más así, más Bueno, conversacional, más me estoy dando interactivo, gusto. ¿no? Sí, te agradezco mucho. Porque vieron que eso está bueno, tener un poco de feedback, porque el tema de la charla también está buena que sea expositiva, qué sé yo, si cumple una función determinada, no sé, una conferencia, un curso, lo que fuere, pero también está el tema ese que y se pone más fuerte ahora hablando a la pantalla. Claro, yo estoy acá en mi consultorio solo hablándole a una pantalla. Está bien, veo a ustedes ahí, y los que tienen la cámara apagada, hago acto de fe que están del otro lado, pero no deja está bueno el intercambio, ¿no? Eh, sí, varias cosas. Mira, la verdad que me anoté mientras te escuchaba, Estela, eh, me desvío un poquito, estaba haciendo como una especie, ¿no? De lo que es, eso lo anoto también, lo que es, que ya lo dije, pero no me lo quiero olvidar. Y voy a anotar la palabra ficción también, que me interesa mucho para abordar esto que estaba diciendo desde el punto de vista psicoanalítico. Entonces, escuchando tu intervención de recién, Estela, anoté interdisciplina, psicosis de transferencia, lo que es algo que yo había dicho y no quiero olvidarme, y ficción, que es algo que agrego ahora. Y voy a comentar algo rápidamente de cada uno de esos puntos para que ustedes tengan idea de por qué lo señalo, y de paso si quieren preguntar o intervenir, bienvenido, ¿no? Bueno, a ver, había quedado, digamos, estaba nombrando yo esas características. A ver, para no dejar renga esas características, estaba la catatonía sería más expresada en el plano de lo conductual. Se suele decir que es como la esquizofrenia más conductual, se expresa o la persona yacente, el cuadro catatónico, esquizofrénico, o la persona que no para de marchar, ¿no? Que no para de moverse, pero no que no para de moverse como la manía, sino que no para de moverse robóticamente, ¿no? Como desafectivizadamente. Que si fueron alguna vez a algún hospital psiquiátrico, a algún hospital de salud mental, probablemente hayan visto pacientes con esas características por el parque, caminando en algún lugar, ¿no es cierto? Yo tengo el recuerdo de hacer algún taller, alguna actividad grupal en el hospital donde trabajo, y había pacientes, un hospital de mujeres en Moyano, y había pacientes que se acercaban interesadas a lo que estaba pasando ahí, que era un grupo de gente conversando y tratando de escucharse, es bastante difícil eso, pero no toleraban estar sentadas más de unos segundos, y al rato se paraban, y eran personas a las que uno les decía, bueno, estamos acá, venga cuando quiera, y la persona pasaba marchando alrededor del grupo, salía, entraba, pero era como inherente a lo que le pasaba a esa persona el no poder parar de marchar robóticamente, ¿no? Y no era una manía, y lo que le estaba pasando a la persona era más bien, podríamos decirlo así, como el polo más activo de la catatonía, que tiene ese otro polo sedente, yacente, casi con aspecto de muerte, mortífero, ¿no? Cadavérico, quiero decir. Anoté bueno, y la hebefrenia, que se caracteriza, digamos, según dice la semiología, por ser la esquizofrenia más explosiva y de más cambio de humor. Además de esa característica que en eso diacrónico, que no es el modo de diagnosticar desde el psicoanálisis, supuestamente es la de inicio más temprano, pero la característica
de presentación clínica que es la más cambiante de humor, ¿no? Entonces ahí el diagnóstico diferencial fuerte es con el trastorno bipolar, con la psicosis afectiva, digamos. Anoté interdisciplina cuando te escuchaba, Estela, porque claro, con esa diferencia, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, en un hospital, que es un dispositivo constitutivamente interdiscursivo, ¿no? Básicamente tenemos psicólogos que trabajan desde distintos marcos teóricos, psiquiatras que también trabajan con distintas orientaciones, bueno, y por supuesto el discurso jurídico, y el discurso de la ciencia, y el discurso de la política, y el discurso de la salud, y bueno, un montón de discursos que atraviesan nuestra práctica allí. Y, a ver, yo les voy a, no sé si si ustedes tienen, alguno de ustedes tiene experiencia hospitalaria, o pues, estuvieron en alguna institución trabajando alguna vez. Bueno, yo les comento cuál es mi experiencia en el hospital, que a lo que le llamamos interdisciplina, por lo general, es a la buena onda que tiene el psiquiatra y el psicólogo, que se tienen algún cariño, y que piensan de que, bueno, este pibe, yo no sé qué es lo que hace, pero es buen tipo, entonces debe ser bueno con los pacientes, y viceversa, ¿no? Y a eso le llamamos interdisciplina, pero la realidad es que nadie entiende un pomo lo que hace el otro. Y a la hora de querer escuchar, bueno, ahí dije algo que no sé si existe, querer escuchar, ¿no? A la hora de intentar conversar, es muy difícil que se escuchen unos y otros, ¿no? Entonces, por lo general, cada uno se vuelve a su casa, incluso no después de un día de trabajo, sino después de una residencia, o después de una concurrencia, o después de 20 años de psicólogo de planta, sabiendo lo mismo poquito que sabía antes, pero más reforzado, ¿no? Porque hay como, evidentemente, si no tenemos una posición analizante, ¿no?, que eso obviamente no se aprende en otro lugar que siendo analizante acostado en un diván, es difícil poder escuchar, ¿no es cierto? Es difícil poder escuchar lo que dice el otro, y es difícil dejar de pensar que lo mejor es lo propio. Entonces hay ahí algo muy, muy, pero muy complicado, ¿no? La dificultad de escuchar. Y justamente lo pensaba esto, recordaba esta experiencia del hospital, Estela, cuando hablamos de estas diferencias diagnósticas, ¿no? O sea, cómo es inentendible desde la psiquiatría, porque es así, o sea, no estudian de este modo, los psiquiatras que no estudian, que además de psiquiatras no se forman como psicoanalistas, no estudian por qué, no saben, no pueden entender por qué de repente un psicoanalista puede hacer un diagnóstico de esquizofrenia a alguien que para ellos incluso jamás sería un psicótico, ¿no? Por esta cuestión de que es estructural, no importa cómo se maneja. Es un modo de ser sujeto, digamos, ¿no? Es un modo de estar organizada la subjetividad. Y viceversa, ¿no? Y hay de repente crisis, coyunturas clínicas que son diagnosticadas desde una disciplina de un modo totalmente antagónico a lo que la piensa la otra, y rara vez hay espacios para poder conversar de eso, de qué modo lo piensa cada disciplina, ¿no? Pensaba también en eso que decías de psicosis de transferencia, para ponerlo a la par de neurosis de transferencia, y pensaba que de alguna manera, no es que Freud, o sea, Freud lo que dice es que cuando sugiere que sería conveniente, ¿no es cierto?, que no abordar pacientes esquizofrénicos, sabemos, ¿no?, que él supervisaba, por ejemplo, no solo a Victor Tauch, sino a Paul Feder, que analizaban pacientes esquizofrénicos, y Paul Feder casi, bueno, era psiquiatra y tenía una clínica, él junto con su esposa, o sea, y la mayor cantidad de pacientes que supervisaba con Freud eran pacientes esquizofrénicos, y vemos el interés en la correspondencia de Freud con Jung de la casuística de demencia precoz, ¿no? Bueno, eso que hoy llamamos esquizofrenia, que tenía Jung en Bergosli, en ese sanatorio de Bleuler, en Suiza. Lo que hacía Freud más bien era que políticamente, ¿no?, en ese momento de divulgación del psicoanálisis, prefería no mostrar eso, no presentar casos a los que todavía la teoría psicoanalítica no estaba preparada, o no permitía, o todavía no había sido lo suficientemente elaborada como para dar cuenta de cómo operar en esos casos, ¿no? Está bien, además tenemos eso que recogemos de algunos fragmentos de la biografía de Freud por Ernest Jones,
que además de eso no le simpatizaban, contratransferencialmente, para utilizar una palabra, no le caía muy simpático, no se sentía muy a gusto Freud con ese tipo de pacientes, ¿no? Que obviamente eso sesga la clínica, y es algo que supongo que a todos nos toca, ¿no es cierto? Algunos se aburrirán más o menos con determinados tipos de pacientes, le interesarán más o menos otros, etc. Y psicosis de transferencia, yo creo que cuando estudiamos, ¿no? Cuando estudiamos sobre psicoanálisis, cuando estudiamos psicosis en psicoanálisis, el caso más leído, creo no equivocarme, es el caso del presidente Schreber, ¿no? El caso que además es un caso que bueno, no es un caso de un paciente de Freud, es el principal caso que toma Lacan, que tampoco, obviamente no es paciente de Lacan. Lacan trabaja con el libro de Freud, con el libro de Schreber y con el texto de Freud. Y creo que eso, ¿no? Ese libro es un testimonio de una psicosis de transferencia, pero sin que Flechsig fuera un analista, por lo cual no estaba noticiado de lo que estaba pasando allí, ¿no? No tenía, ni le interesaba, ni tenía armada una teoría de cómo pensar eso que nosotros leemos en el libro de Schreber, que parece que le pasaba algo muy fuerte con Flechsig, ¿no? Y entonces lo que más bien entiendo y pensamos, digo, ¿no? No solo yo, respecto de la, ¿cómo decir?, de la indicación de no avanzar con la psicosis, por decirlo de alguna manera, de Freud, al menos esa es la posición pública que él adoptó, aunque no la única, porque hay, en algún lugar dice algo diferente. Sin embargo, o sea, la idea sería que no todavía, eso yo había dicho cómo hacer entrar el caballo en el picadero. La transferencia loca, psicótica, de Schreber con Flechsig era un caballo desbocado, ¿no? Muy lejos de entrar en el picadero, era un caballo loco corriendo y saltando por todos lados, ¿no? Entonces, recuerdo también la propuesta, que no me acuerdo ahora quién es el colega, un colega de Lacan, un discípulo de Lacan, si no recuerdo mal, que había pensado, pero no estoy seguro el nombre, no me acuerdo, había pensado en la erotomanía de transferencia, ¿no? Porque claro, como no hay amor de transferencia, o ese fenómeno que es el amor de transferencia, también descrito por Freud en sus textos sobre transferencia, muchas veces en la psicosis la cuestión vira a la erotomanía, está ese peligro, había quien había propuesto pensar la erotomanía de transferencia, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos para pensar la transferencia en la esquizofrenia, desde el psicoanálisis, dos obstáculos claros para poder pensar, ¿no es cierto? Que es uno, esto de la psicosis de transferencia, cuál sería, cómo sería, convendría o no convendría pensarlo de esa manera, y la erotomanía de transferencia es obligatoria, no, siempre está, no se puede zafar de ella. Entonces ahí, ¿sí, alguien quiere decir algo? Ah, no. O sea que eso lo dejo planteado para conversar, para seguir conversando, me parece un tema súper interesante. Y puedo adelantar incluso, ¿no? Para no ser tan enigmático, cuáles son algunas de las respuestas que han dicho, que han elaborado algunos colegas que trabajan con pacientes psicóticos y qué es lo que he pensado yo al respecto específicamente para la esquizofrenia, ¿no? Lo primero que aparece es la inversión de la transferencia, que eso está comentado, ¿no es cierto?, por muchos colegas, que es la inversión en el sentido de, si lo quisiéramos poner en términos lacanianos, uno podría decir que si hay, para decirlo genéricamente, nombre del padre, ¿no? Para no hablar solo de neurosis, ¿no? Entonces el saber viene del otro hacia el sujeto, y del sujeto va libido hacia el otro porque ama al objeto, ¿no? Al analista, y la psicosis invierte esa estructura, ¿no? Con lo cual el sujeto sabe, y lo sabe al otro, y le viene el amor del otro, que cuando le viene muy intenso eso es erotomanía, porque el otro lo ama al sujeto. Y se invierte ahí la cuestión, y entonces ese sería como el punto de partida para poder empezar, pienso yo, a mí me sirvió ese punto de partida para poder empezar a pensar el problema de la transferencia en la psicosis y en particular en la esquizofrenia. En la esquizofrenia además se agrega esta cuestión que hemos conversado muchísimo, Estela, en muchos otros espacios, de la ironía,
que es esa posición irónica fuerte, que no es la ironía retórica, no es la ironía chistosa, no es que el esquizofrénico sea un ironista, sino que su propia posición es irónica porque con su sola presencia da vueltas, la lógica del contexto la pone patas para arriba. Y eso es como lo fundamental, que Lacan tal vez lo dice muy claro, digo tal vez en el sentido de que tal vez, no tal vez, sino seguro, es el primer analista que habla de eso, y es el primer analista porque hay muchos otros clínicos no analistas antes de Lacan que repararon en ese detalle, que con la ironía, que la ironía es la defensa del esquizofrénico, así lo dice, con otras palabras, pero lo que dice es eso, que utiliza la ironía para atacar de raíz a todo lazo social. Miller, en el 90 y pico, en ese texto Ironía que él tiene, Jacques Alain Miller, dice que el esquizofrénico está dentro del lenguaje, pero fuera del discurso, y por no tener, dice, por no contar con el discurso como defensa ante lo real, entonces se defiende por medio de la ironía. Y ahí está hablando también de esta posición irónica, ¿no? Bueno, y esas son como, a mí me sirvió esa indicación para pensar las condiciones de la transferencia en la esquizofrenia en particular, ¿no? Una cosita más, quiero decir, antes de hablar de lo que es una cosa que yo les había dicho que en la pregunta ¿qué es la esquizofrenia? Está la suposición de que la esquizofrenia es, y yo quiero problematizar eso un poco, pero antes de eso se me ocurrió la palabra ficción, mientras yo la escuchaba a Estela, cuando hablaba del problema diagnóstico, a Estela, cuando te referías a eso, ¿no? Y al modo de diagnosticar que tenemos los analistas, o a los modos de diagnosticar que tenemos los analistas, y me gusta pensarlo de este modo, me gusta pensar que un diagnóstico, ya sea un diagnóstico psiquiátrico o un diagnóstico psicoanalítico, me gusta pensar que es una ficción. Me gusta pensar que es una ficción porque tiene que tener estructura de ficción para poder relatarlo, para poder escribirlo, para poder decirlo y que otro lo entienda. Y que tiene una estructura de ficción quiere decir eso, quiere decir que es una ficción y que no existe el esquizofrénico, no existe la histérica, no existe el obsesivo, no existe la neurosis y no existe la psicosis. Existen esas ficciones que se llaman diagnóstico y que el único sentido que tiene es que a nosotros, los que trabajan, los clínicos, nos sirva, en el mejor de los casos, para poder pensar algo respecto de lo que le pasa allí al que está sufriendo, para ver si puede servirse de nosotros de algún modo que a él le resulte benéfico para, para expresar de un modo mejor y a veces por primera vez su subjetividad, ¿no? O para advenir como sujeto por primera vez. Y respecto de lo que es, lo que quiero decir es que cuando hablamos de la esquizofrenia, con ese nombre, que es una etiqueta, por supuesto, estamos como jugando, esa era la licencia y la concesión que yo les había pedido, que me acepten por un ratito nomás, y acá ya se va terminando la licencia, porque ya quiero correrme de ese lugar, que es como jugar a que eso existe, como si existiera, ¿no? Y yo la verdad es que me parece que no, que decir qué es la esquizofrenia, me parece que el problema más fuerte de la pregunta no es qué es la esquizofrenia en el sentido de qué es el objeto esquizofrenia, sino si la esquizofrenia es. Y acabo de decir hace un ratito cuál es mi posición al respecto, ¿no? Me parece que decir que la esquizofrenia es un lugar común al que tenemos que recurrir para poder hablar, pero eso no la hace existir, ¿no? Entonces, lo que existen son personas con sus historias, con sus penares, con sus desgracias, con sus vicisitudes, y que cuando uno se ofrece allí para recibir lo que nos transfieran, porque a veces ni siquiera quieren hablar, a veces es estar, o a veces ni siquiera queda claro en una entrevista si la persona quiere decir algo o quiere no decirlo. Bueno, tolerar esa incertidumbre respecto de la posibilidad del lazo. Ese es otro modo. Para mí eso que acabo de decir es otro nombre que acabo de escucharme ahora recién hablar, pero en otro momento me lo puedo escuchar de otra manera, pero ese es el sentido, la idea más o menos, y ya me olvidé cuál era, pero era algo así como que la esquizofrenia también se la podríamos llamar como la inestabilidad del lazo, o el lazo en cuestión. El lazo en cuestión es un nombre de la esquizofrenia también.
Entonces, y el lazo en cuestión, el lazo cuestionado, no el por fin cuestionado, como dice Lacan del sujeto, sino el lazo cuestionado desde el principio, eso es la condición ante la que nos pone la esquizofrenia, el hecho de pensar si cohabitar dos cuerpos en un mismo espacio, es decir, un dispositivo de escucha mediado por la palabra, alcanza para que ahí se construya un lazo, porque bueno, la transferencia, por supuesto, es un lazo, ¿no? Y podría seguir conversando, más que conversando, hablando solo, o tomando la palabra. Yo prefiero callarme un rato para ver si alguien quiere intervenir o hacerme alguna pregunta, como ustedes prefieran, ¿eh? Si no, puedo seguir hablando también. Bueno, podemos tomarnos un ratito para ver si hay algunas preguntas. Que quiera puede abrir el micrófono. Bueno, mientras tanto yo, digamos, me parece muy importante esta idea que yo también, digamos, trato de comentar cuando puedo, que no diagnosticamos a alguien, digamos, ¿no? No diagnosticamos a alguien. Por eso a mí me gusta hablar del proceso diagnóstico y que lo que sitúa es la respuesta del sujeto en la estructura, entendiendo sujeto algo desustancializado, ¿sí? A ese acontecimiento discursivo que implica la posibilidad de que haya lazo o no lo haya. Entonces, digo, me parece muy importante tomar esta cuestión de cómo esto, no hay neuróticos, la neurosis es algo que se produce en la transferencia como un artificio para tratar ese padecimiento del que nos consulta, ¿no? Por eso yo tomaba lo de psicosis de transferencia, no en el sentido de que la transferencia se vuelve psicótica, sino que en todo caso se arma ahí algo novedoso. Sí, claro, Una claro, claro. respuesta, ¿no? que va a tener la modalidad de aquello que se produce en el encuentro en el dispositivo. Bueno, bueno, está Bueno, abierta. y conversando con eso, perdón, Estela, y conversando con Dale. eso también, como podría agregar algunos interrogantes más, ¿no? Entonces, pensar esto que se te ocurre decir ahora como psicosis de transferencia, como algo novedoso, sería también como por momentos el analista, es una pregunta, y no necesariamente a vos, Estela, digo, es una pregunta que yo me hago, ¿no? Para ponerla a disposición, para intervenir, para ponerla como intervención. Eso querrá decir también que por momentos en la clínica con pacientes psicóticos el analista formará parte transitoria de una especie de folia D. Si así fuera, ¿cómo eso sería conveniente? ¿Qué instrumentalización se podría hacer de eso? Digo, nada, cosas que se me ocurren pensar, ¿no? Agrego esas preguntas para ver si alguien quiere retomarlas. Martín, hola. Hola, No sé si me Pablo. escucha bien. Hola. Hola, ¿qué tal, Pablo? Sí. Mira, pensaba en modos de lazo, ¿no? No solamente Sí. uno, ¿no? Diferentes lazos que se pueden armar en diferentes sesiones. A veces también son varios, porque cada sesión aparece algo novedoso y algo que se repite, pero algo que novedoso y la importante de la neutralidad, la abstinencia. Mm, mm. Sí, se cortó un poquito ahí, no sé si te fuiste o se cortó la comunicación. Bueno. Bueno, está interrumpido, parece la. Sí. Ah, no sé dónde. ¿Dijiste algo más después de la palabra abstinencia, Pablo? Estás muteado ahora, estás muteado. Ah, se me cortó. Se Tengo te el cortó, internet pero digo, justito. después de la palabra abstinencia, ¿dijiste algo más? No me acuerdo, no, pero esto, ¿no? Digo, porque vos ¿no? Yo pienso por ahí diferentes lazos, ¿no? Sí, sí. Y como que
no sabes con qué lazo, qué nudo vas a usar en el momento, ¿no? Como ir, viste, como tienen como los scouts que tienen 1000 lazos, 1000 nudos, viendo el nudo. Claro. Claro, y sobre todo como cuando decía Estela hace un ratito, que uno forma parte, digamos, de ese nudo, ¿no? Uno es un poco soga y hilo o un pelo, ¿viste? No sé, como, viste que el analizante hace como de un pelo una soga y con eso se anuda si trabaja en el análisis. Y a veces ese pelo es parte, es un pelo del analista, qué sé yo. Viste que a veces se le presta un significante al paciente y de repente el paciente, a veces sin querer, ¿no? Sin saber, uno dice algo y de repente eso tuvo un efecto inesperado que hace que el paciente construya algo en torno de esa poca cosa que uno dijo, ¿no? Que a veces sin darse cuenta. Sí, claro, sí. ¿Sabes qué palabra me interesó mucho? Bueno, porque conversar tiene esto también, ¿no? Que es lo que vos decís y es lo que yo escucho de lo que vos decís también, que dijiste la palabra abstinencia, y hablábamos de transferencia hace un rato, y me parece que si bien la abstinencia es fundamental, es una noción, digamos, una orientación fuerte para la clínica psicoanalítica, que en particular en la esquizofrenia y en la psicosis en general, en la psicosis en general y en la esquizofrenia en particular, es, digamos, ¿cómo decirlo? Es todavía tal vez más importante, en el sentido de, porque como está esta cosa, ¿no es cierto?, de que rápidamente el analista o cualquier partener del sujeto esquizofrénico se puede volver un gran otro, se puede volver un amo, entonces allí la abstinencia reviste casi como el modo más delicado posible de tratar con una persona extremadamente vulnerable a las influencias de comando que puedas recibir por parte de la palabra de alguien que esté allí a título del que le puede decir cómo son las cosas, ¿no? Entonces me parece que la abstinencia para armar el nudo posible, si es que si es que ese sujeto quiere utilizar el encuentro con el analista para anudarse, me parece que es fundamental la abstinencia del lado del analista y de un modo todavía más, bueno, tal vez el que dice eso es Lacan, ¿no es cierto?, en la cuestión preliminar, cuando habla de la sumisión completa a las posiciones subjetivas del paciente, ¿no?, del enfermo, dice. Hay preguntas en el chat. Ah, sí, a ver. Primero un agradecimiento y después una duda respecto a la interdisciplina. La leo yo, si la Sí, psiquiatría dale. actual ubica la sumatoria de síntomas como necesario para la conformación del diagnóstico, posicionándose desde un lugar de saber, ¿cómo es posible un diagnóstico con esta disciplina desde la perspectiva del analista? Muchas gracias y un saludo. ¿Querés contestar, Martín? ¿Cómo es posible un Sí, diálogo? pregunta Claro, acerca de ¿cómo es la un diálogo? diferencia. Sí. Sí, entiendo. No, claro, es muy difícil, ¿no? Porque incluso desde el punto de vista del psicoanálisis, yo cortaría la pregunta antes y diría, ¿cómo es posible un diálogo? Ya esa es una pregunta para el psicoanálisis, ¿no? Y está bien, es un diálogo, digamos, podría decirse que el analista dialoga, pero si dialoga con algo, dialoga con el síntoma, nada más y nada menos que con la división subjetiva, ¿no?, del analizante. Entonces, claro, me parece a mí, por lo que la experiencia que yo hice, es que no es posible el diálogo, pero no solo con la disciplina de la psiquiatría, ¿eh? Muchas veces me ha pasado que no es posible el diálogo con psicólogos que trabajan desde otros marcos teóricos y muchas veces no es posible el diálogo entre psicoanalistas. Realmente la objeción al diálogo es muy fuerte, porque pasa, o sea, lo que estoy diciendo no es ninguna novedad, estoy diciendo que es muy difícil, que tal vez una de las cosas más difíciles sea escuchar eso. Y no es cualquier cosa eso, ¿no? Y escuchar, por ejemplo, volviendo ahora a la clínica, bueno, no es que nos hayamos ido, pero retomando esta pregunta que hacía la colega y poniéndolo en la clínica, en el encuentro entre un esquizofrénico y el analista, ahí también la principal dificultad es escuchar, porque muchas veces el sujeto esquizofrénico está interceptado por ruidos,
hay un ruido que no le permite escuchar nada, aunque escuche voces, pero eso no quiere decir que está escuchando en el sentido que tiene lo discursivo, que se sirve del silencio circundante para que resalte algo de lo que se dice y que allí se construya un sentido, sino que está como obturada esa posibilidad por el ruido, y tal vez la posibilidad de que haya allí un analista hace que se disipe un poco el ruido para que alguna palabra se pueda escuchar, ¿no? Alguna palabra de las que dice, bueno, o como dice Lacan en el seminario 11, ya no importa quién la diga, ¿no? Si el paciente o el analista, pero que algo de lo que ahí se dice pueda ser escuchado, ¿no? Y nosotros, como analistas, trabajamos de intervenir en esas situaciones tan ruidosas, en el sentido del ruido que no permite escuchar, ¿no? Tan, por ahí desde afuera silentes, pero a los efectos del lazo ruidosas, ¿no? Tan tóxicas, para usar una palabra de moda, ¿no? Y lo que intentamos hacer es nada más y nada menos que algo se escuche, simplemente eso, ¿no? Así que la colega preguntaba si era posible el diálogo con la... Y me parece que no, es muy raro, pero me parece que no. Yo quiero hacer diálogos con, con los interdisciplinarios y es muy complicado. Y encima en el hospital, vieron que el hospital está siempre, hay problemas en el hospital siempre está como, ¿no? Hay problemas para resolver, urgentes, ¿no? Hay demandas todo el tiempo. Hay una pregunta más, Martín, de Claro. Ana María Garibaldi. Sí. ¿Qué afecto posibilita el lazo transferencial en el esquizofrénico? Ajá. ¿Qué Caramba. afecto? Ajá. ¿Qué ¿Qué afecto afecto posibilita Ajá, ajá. el lazo? Qué interesante la pregunta, ¿no? Me gusta mucho esa pregunta que no sé responder, Ana, ya te digo. Pero no sé responder, pero me gusta pensarla, ¿viste? Porque, por ejemplo, lo primero que pienso es que la esquizofrenia, ese cuadro de esquizofrenia se caracteriza por ser un cuadro ideativo. Es decir, que de la psicosis no es de la psicosis afectiva, ¿no? No es del lado de la psicosis afectiva tendríamos lo que hoy se llama bipolaridad, que antes era psicosis maníaco-depresiva, por supuesto la melancolía, ¿no? También tenemos algunos cuadros paranoides pasionales, ¿no? Que son así afectivos, pero la esquizofrenia es un cuadro frío, es decir, donde desde el punto de vista emocional predomina la apatía, ¿no? Entonces, por eso, de repente, puede haber una persona esquizofrénica, puede hablar desafectivizadamente, como dice la semiología, ¿no? Apático. Y para mí fue un hallazgo encontrarme, después de muchos años de dedicarme a la clínica y después de muchos años de estudiar este tema, encontrarme con el texto ese de Jacques Lacan de 1931, que seguro que Estela ya te lo comenté varias veces, que es el que escribió con otros médicos de Saint-Anne cuando él estaba estudiando, cuando estaba a punto de terminar la residencia de psiquiatría, ya había recién terminado la tesis, ese texto que se llama Esquizografía, escritos inspirados. Que acá no está acá en la versión de la tesis, en Francia está publicado y acá hay solo 2 apéndices en la tesis, ¿no? Y allá en Francia hay 3. Y ahí en ese texto, ese Lacan jovencísimo lo que hace es detectar en una paciente con diagnóstico de esquizofrenia paranoide, una joven parisina, maestra de escuela, de unos 30 años, se da cuenta que la persona, como dice todo el equipo, es perfectamente normal, en el sentido de que no parece una persona que ameritara ese diagnóstico, ¿no? Y lo que detecta Lacan muy interesante es que en un momento de la conversación, del diálogo, si es que eso fuera posible, bueno, ahí sería un Lacan intentando dialogar con el síntoma de esta paciente, se da cuenta que se enrarece el lenguaje que ella utiliza. Que ella habla como perfectamente normal, lógica, coherente, el discurso, salvo cuando de repente en esa paciente esquizofrénica
aparece lo que él llama ahí en el texto, él es Lacan, dinamismos afectivos. Es decir, en una psicosis ideativa, es decir, fría, aparecen cuestiones emocionales. Y ahí, cuando aparecen cuestiones emocionales que tienen que ver con las ganas que ella tiene de salir para reencontrarse con su familia, se enrarece el discurso en el mismo modo en que 20 años después, 20 y pico años después, en la cuestión preliminar, dice que se enrarecen los deícticos, tomando a Roman Jakobson como fuente, cuando cita ese texto de Jakobson, los conmutadores, o sea, los shifters, las categorías verbales y el verbo ruso. Entonces, no sé exactamente qué afecto posibilita, del esquizofrénico posibilita la transferencia, ¿no? Pero ahí por lo menos hay un ejemplo en ese caso de Lacan, donde los afectos hacían que apareciera lo más específico del lenguaje esquizofrénico, que es la fragmentación leída a partir del enrarecimiento de los deícticos. No se sabe quién habla, ni a quién le habla, ni desde dónde habla. Y entonces, eso que uno podría decir, se escuchan voces, es ese lenguaje, ese discurso, ¿no? No sé si reúne esas características o intentaba enlazarse a él, en eso sí era un discurso, pero sin embargo, la superficie del lenguaje estaba enrarecida en el punto en donde en ese cuadro frío habían aparecido los afectos enrareciéndolo todo, ¿no? Así que tal vez eso más típico de la esquizofrenia, es decir, lo más sintomático, que es la fragmentación y un discurso disgregado, tal vez, y en una clave por ahí de Philippe Chaslin, digamos, de la discordancia, a lo mejor podemos pensar que ahí donde más disgregado está, probablemente esté lo más consolidado desde el punto de vista afectivo, aun cuando eso no sea evidente, pero esto es nada más que una lectura. Me parece muy interesante que un Lacan tan temprano, preestructuralista, con un detalle, ¿no?, piensa la estructura. Impresionante. Ahí vemos claramente que no es una sumatoria de signos patognomónicos, sino que ese detalle del enrarecimiento lo lleva a pensar un diagnóstico. Y es un Lacan preestructuralista en algún Tal sentido. cual, sí, sí. Preestructuralista, prepsicoanalista y hasta prepsiquiatra. Era un pibe de 30 años que estaba terminando la residencia, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, una cosa que me resulta muy interesante es porque a veces aparece como disociado de manera cartesiana la cuestión del afecto y el discurso. Y lo que tenemos que percatarnos es que esa dimensión del afecto se juega en el discurso, se juega en el campo de la palabra, ya sea una palabra en sus funciones o que haya dimitido en sus funciones, esa dimensión de la palabra. Pero los afectos están ahí en juego. No es una cuestión de demostración o demostración amorosa u hostil, sino que está en juego en el campo de significante, ¿no? Ya sea desamarrado o haciendo la apariencia de la cadena. Me parece muy interesante el Claro caso. que sí. Sí, sí, sí. Tal cual. Acá aparece ahí una pregunta, perdona. Sí, decime. No, vamos a ver la pregunta mejor. Dice, ¿no se puede pensar en la disociación de los afectos, amor, odio u otros pares? Bueno, justamente estábamos hablando de eso. Sí, no sé si querés comentar. Bueno, a propósito de esta última pregunta que acabamos de leer, me interesaría situar por lo menos, pregunta si se pueden disociar los afectos. Diría que ese es el modo típico de presentación de los afectos en la esquizofrenia, ¿no? Disociados, ¿no? ¿Disociado de qué? Podría decir uno. Bueno, entonces me parece que esa pregunta y lo que yo empiezo a decir señalan una cosa que es muy importante, ¿no? Un eje de análisis muy interesante, muy importante, que es el de discernir entre disociación y división subjetiva, ¿no? Entonces, una cosa es la división subjetiva, ese desgarro moral íntimo del sujeto, con el que en todo caso el analista se interesa en ser partener de eso, ¿no? A mí me pasa en el análisis, no solamente de pacientes esquizofrénicos, en el consultorio, ¿no? Porque yo, casuística de esquizofrénicos,
De pacientes con ese diagnóstico he conocido en el hospital durante muchos años. Ahora hace algunos años que no hago asistencia en el hospital, lo conozco a través de los colegas que supervisan conmigo y de lo que trabajamos en grupos de estudio, etc. Pero me pasa en el consultorio, donde tengo una consulta más o menos, como suelo hablar con mis colegas, que nuestros analizantes se parecen mucho a nosotros, ¿no? En el sentido que el estrato social y todo eso es como gente medio muy parecido, digamos, ¿no? No se parece a la población del hospital, sino que se parece más bien a lo que el estrato social de cada analista, no, a nosotros quiero decir, de cada uno se parecerá, no sé, en mi caso se parece mucho a grandes rasgos, digamos, ¿no? A ese estrato social, a esa extracción social, ¿no? Gente más o menos, casi todos universitarios, algunos que no tienen el título universitario, pero por ahí incursionó en la universidad o tienen estudios secundarios, muy distinto a la población del hospital, ¿no? Y recuerdo, y todo esto va a lo siguiente, que incluso en esta población tan distinta a la población de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia que yo he conocido en el hospital, también me pasa que con algunos, al escucharlo, me desengancho, me aburro, a veces no me acuerdo de qué se trata, y en cambio con otros, aunque esté cansadísimo yo y tenga sueño y esté cansadísimo, me engancho y me intereso y me acuerdo de lo que dijo la semana pasada y la anterior, y no porque lo tenga anotado obsesivamente, sino porque me engancha, o sea, funciono evidentemente ya como partener de cuando el otro se divide y se interesa en el trabajo analítico, y ahí estoy yo para escuchar, ahí me intereso, ¿no? Y no es distinto con el paciente esquizofrénico, ¿no? En ese punto. Cuando hay interés, cuando aparece esa división subjetiva, que no es la disociación que dice A y dice B, pero no hay conflicto, ¿no? Puede decir una cosa y exactamente la contraria, pero sin que tenga conflicto por estar diciendo opuestos, porque no está el sujeto que se divide allí, ¿no? Ahora, en cambio, cuando sí aparece la consulta y la demanda al analista concernida, porque hay demanda, hay esa demanda también. Muchas veces yo escuché que no hay demanda en la psicosis. Bueno, eso no sé quién dijo eso, pero hay demanda, por todas partes está puesto eso, ¿no? No solo en la clínica, en los textos, uno lee que, no sé, por ejemplo, en ese texto, a mí me gusta mucho, ¿Qué lugar para el analista? Esa conferencia de Colette Soler, la paciente llega, la paciente que tenía una paciente psicótica, le dice, hola, vengo acá porque usted quiero que me diga lo que tengo que hacer y yo tomaré su palabra como verdad, le dice la paciente. O sea, está haciendo una demanda de que le ordene la vida, no es que no hay demanda, ¿no? Y otra cosa, como pasa siempre, no solo en la clínica de la esquizofrenia, es qué hacemos nosotros con esa demanda, ¿no? De qué modo trabajamos con eso, pero no es que no haya, ¿no? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Por la diferencia entre disociación y división subjetiva. Eso me parece muy importante, que la pregunta esa pone ese asunto, ¿no? La diferencia entre división subjetiva y disociación. Me parece fundamental porque pensar la división subjetiva nos permite pensar el síntoma analítico, en la esquizofrenia incluso, ¿no? Y otra cosa que quiero decir, por si a alguien le interesa esta línea de investigación, ya que lo mencionamos, es que hay una línea de trabajo muy clara en Lacan, que a mí me interesa, me sorprendió encontrar a este Lacan tan temprano, ¿no es cierto?, diciendo esto en 1931, que lo retoma en todos sus seminarios sobre la psicosis y lo escribe claramente en la cuestión preliminar, esto de los shifters, ¿no es cierto?, y del enrarecimiento, no solo de la enunciación, sino de los enunciados también. Incluso lo que se dice, el enunciado, es raro, no es claro, no se entienden los shifters y no se entienden los pronombres, los deícticos. Y hay un texto, que es uno de los últimos textos, si no el último, de Roman Jakobson, de 1981, que se llama El lenguaje de la esquizofrenia, donde en ese texto breve, de unas 7 u 8 páginas, Jakobson trabaja el caso Hölderlin, el poeta romántico alemán, y lo trabaja en clave de cómo el lenguaje de Hölderlin se parecía, no lo dice así, esta es la lectura mía, a la maestra parisina de Lacan de 1931, porque Hölderlin podía escribir un poema,
¿no? Podía hacer sus cosas adentro del hospicio donde estuvo internado los últimos años de su vida, pero hablar con él era imposible. Cuando uno intentaba hablar con él, el tipo se empezaba a burlar, ya no se entendía lo que decía, se le volvía imposible el trato, o no quería tratar con la gente, ¿no? Pero el modo en que no quería era en que el lenguaje se hacía inentendible, y particularmente a través del enrarecimiento de los deícticos. O sea que ahí, si a alguien le interesa en particular investigar este tema, hay un montón para trabajar. Yo trabajé justamente en la función social de la esquizofrenia, e incluí un capítulo que se llama El lenguaje de la esquizofrenia, que trabajo particularmente eso, le dediqué unas 40, 50 páginas, pero se puede escribir mucho más sobre eso, hay muchísimo ahí para trabajar. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, comentario? Trudy. Solo, Hola, hola, muchas Hola. gracias. Bueno, yo estoy empezando con mis primeros pacientes bajo supervisión, pero entonces tuve uno que no pasamos de las quizás 2:30 primeras entrevistas, pero que fueron muy largas, y sí traía ciertos síntomas. Por ejemplo, toda su vida un hombre como de 55 años que estaba buscando, migrante en Estados Unidos, estaba buscando hablar con alguien porque parece que de su familia ya no lo aguantaban y le estaban diciendo, bueno, si no hablas con una psicóloga o con alguien, ya de aquí se va a romper todo. Y ella me dice, bueno, ya hablé con otra psicóloga, pero no me decía qué es lo que estoy haciendo mal. Entonces vengo para que me digas qué es lo que estoy haciendo mal. Le digo, bueno, pero primero platiquemos, miremos qué está pasando. Una vida de conflictos constantes en el trabajo. Parece que era muy buen trabajador, que lo solicitaban para hacer todo tipo de trabajos, pero siempre paraba peleándose con las personas que lo contrataban, con los compañeros de trabajo, constantemente, ¿no? Y una paranoia ahí, es que me tienen envidia, es que estoy mal con mi esposa porque sospechas de infidelidad, sospechas de que me embrujaron, una prima de mi esposa me hizo un embrujo y por eso parecía una psicosis. Nunca llegué a poder determinar, porque tenía como que pero su demanda constante era, pero es que no me dices qué es lo que estoy haciendo mal. Yo vine aquí que me digas lo que estoy haciendo mal, quiero que me digas lo que estoy haciendo mal. Al final dejó de llegar porque me mandó una carta, tú eres como todos los demás que no me dices qué es lo que estoy haciendo mal. Entonces, pero era muy interesante porque en las sesiones, en general, no sentía yo hostilidad hacia mí, pero no más se iba, me empezaba a mandar mensajitos muy hostiles, pero llegaba a la próxima sesión. Entonces me recordé de la demanda, porque estaba esa demanda. Tú dime qué es lo que yo estoy haciendo mal, ¿no? Dime lo que estoy haciendo mal, así lo compongo y mi familia me deja de estar. Bueno, y se ponía a llamar a la esposa que estaba en México, él en Estados Unidos, algo así como, qué sé yo, 40 veces diarias, ¿no? Entonces me decía, es que no entiendo por qué ella se enoja. Si yo solo quiero saber dónde está. Este constante hostigamiento, ¿no? Una paranoia bastante seria. Pero me imagino que la esposa ya no lo aguantaba, obviamente. Pero sí era esta constante demanda. Dime qué es lo que solo dime qué es lo que estoy haciendo mal. No me lo dices. Entonces eres como todas las demás. No me dices qué es lo que estoy haciendo mal. Sí, sí. Cuando uno hace todo lo correcto, igual las cosas, eso es complicado, ¿no? Era muy complicado, sí. Y me empieza a poner a mí con todas estas otras mujeres, la esposa, las hijas, las otras psicólogas o qué sé yo, que no le decimos lo que está haciendo mal. No sabemos si eso no fue mejor que te hubiera puesto en un lugar de excepción. Un lugar de excepción, de la que sabe. No sabemos si no hubiera sido más complicado. Sí, pero nunca supe. De la abstinencia. Sí, siendo uno de mis primeros casos,
Sí, exacto. Yo le decía, bueno, no quería ponerme en la posición del amo, ¿no? Te voy a decir qué es lo que estás haciendo mal y tienes que componer. Pero siendo que son mis primeros casos y estoy bajo supervisión y todo, realmente la pura verdad, yo estaba ahí sentada pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Claro. Y son casos que nos confrontan, ¿no? Con este punto en donde hay que ver cómo esa dimensión creativa con la que, digamos, prescinde de cualquier cálculo ahí, digamos, ¿no? Y que se produzca algún acontecimiento, pero siempre sabiendo que en todo caso, que no. Yo prefiero en esos momentos saber que no. Okay. Creo que efectivamente no estar en el lugar de la excepción es importante. Ok. Pero sí, sí pensarlo así, digamos, ¿no? Sí, pero sí me pareció interesante que supuestamente no hay una demanda, a mí me parece que sí la había, simplemente era una demanda imposible de responderle en un contexto psicoanalítico. A mí me parece que hay un momento en donde quizás uno pueda situar estas complicaciones de la demanda, que es ese tiempo bajo ese mecanismo que Freud llama la cancelación del mundo exterior. En ese momento donde aparece, ¿no?, la cancelación del mundo exterior, ese corte, que aparece en distintas modalidades. Por ejemplo, en el duelo también hay un momento de cancelación del mundo exterior, porque claro, hay un momento ¿no?, en donde nos retiramos, ¿no?, retiramos las investiduras del mundo exterior y no queremos ni que nos hablen, ni que nos lleven a pasear, ni que nos hagan nada y que nos dejen en ese estado, ¿no?, de ese momento de cancelación. Pero en la psicosis, y depende del cuadro, ese tiempo de la cancelación es un tiempo en donde es muy difícil, digamos, que se produzca la posibilidad de que haya ahí alguna intervención analítica, ¿no? Y a mi juicio en la melancolía, está la particularidad en donde, como dice Freud, el melancólico conoce la verdad mejor que nosotros, y nosotros no podríamos más que rubricar lo que dice en su delirio, digamos, porque no es un delirio florido como el del paranoico, sino, ¿no?, que el melancólico nos dice que la vida es una mierda y que se lo vamos a negar, ¿no? Entonces, digamos, muchas veces es como muy difícil la dimensión de la instalación de la demanda en los análisis en esa clínica, y que, digamos, quizás nosotros tengamos que diferenciar lo que es un pedido de lo que es una demanda, ¿no?, que tiene sus otras particularidades que tienen que ver con que algo se instale ahí, digamos, ¿no? La demanda no es un pedido. Pedidos hay. Bueno, no sé si hay otra pregunta que quieran hacer. Me pasa que parecía que era como que era una respuesta, un manual. Haga esto, esto y esto. Él quería la instrucción. Sí. Pero después no le iba a soportar. Claro, eso es lo complicado. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, pregunta que quieran hacer. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, Martín, por esta gracias a todos. conversación. Gracias, Trudy, por tu comentario también. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias por Martín, por tu generosidad en el encuentro y por la interlocución. Y bueno, los esperamos a todos en el próximo encuentro, y vamos a dejar esta grabación en el canal de YouTube de la cátedra. Buenísimo. Así que bueno, que estén todos muy bien. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.